Online Trading, la mejor tecnología para sus inversiones online. Bienvenidos a la revisión de la Agenda Económica PM de este lunes acá en CNN Chile, y que comenzamos con una excelente noticia porque se mantiene un fenómeno que se dio durante 2021 prácticamente sin excepciones. Una baja constante del desempleo que actualmente en Chile está en 7,2%, tal como lo informó el Instituto Nacional de Estadística. Y quiero partir revisando una gráfica que publicó el INE en su informe, que también en redes sociales, donde vemos precisamente este fenómeno. Si se fijan, en la punta de la curva es más o menos junio, agosto del año 2020. Y de ahí en adelante se comienza a ver constantemente una baja, con un leve valle, pero que se da nuevamente el fenómeno con una inclinación muy importante a partir de enero, marzo, febrero, abril de este año. Este es lo que quería graficarles, que es la baja en el desempleo actualmente, que como vemos llegó a 7,2%. ¿Y cómo se dio esta última cifra? Según el INE, este resultado de que ahora el desempleo esté en 7,2% se explica por el aumento de los ocupados, cuyo aumento fue 8,1% y superó por mucho el alza en la fuerza de trabajo, que creció 4,5%. Es decir, el alza de los ocupados porcentualmente fue casi el doble del alza en la fuerza de trabajo. ¿Cuáles fueron los sectores que más influyeron? Servicios y alojamientos, construcción, comidas y también el comercio. Por categoría ocupacional, los asalariados formales crecieron 6,3%. Esto es un dato muy importante. ¿Y en qué se traduce todo esto? Que actualmente hay 8.678.000 personas que se encuentran ocupadas y que ya se recuperó el 77,5% de los puestos de trabajo perdidos en la pandemia, algo que fue precisamente destacado por el gobierno. Durante el año 2021 se recuperaron 652.000 puestos de trabajo, lo que permitió que el desempleo cierre el año con un 7,2% versus un 10,3% en que cerró el año 2020. La recuperación del empleo se concentró en el segundo semestre del año 2021, con más de 100.000 nuevos puestos de trabajo en promedio recuperados cada trimestre móvil. Solo entre octubre y diciembre se crearon 120.000 puestos de trabajo. Aunque gran parte de la tarea ya está cumplida y habrá una inercia económica positiva para los próximos meses, todavía falta camino por recorrer. Y es necesario que las condiciones que permitieron a Chile ser líder en recuperación económica y del empleo el año 2021 se mantengan y proyecten este año 2022. Para ello, se requiere el esfuerzo conjunto entre el sector público y el sector privado, como una estrategia a nivel país. Vamos a ver ahora en más detalle lo que les mostraba en la gráfica anterior, y esta vez con algo más de números, que tienen que ver cómo evolucionó el desempleo durante 2021. En el primer trimestre, enero a marzo, el desempleo terminó en 10,4%. Fíjense en el segundo trimestre, 9,5%. Entre julio y septiembre, el tercer trimestre, 8,4%, y cerró ahora, entre octubre y diciembre, 7,2 puntos. Si se fijan, prácticamente el desempleo iba bajando a razón de un punto porcentual cada trimestre, lo que es obviamente una excelente tendencia que ojalá sigamos manteniendo, pero que cada vez va a ser más difícil, por supuesto. Ahora, lo que yo les mencionaba, hubo una fuerte alza en el empleo asalariado formal, algo que destacaron en el mercado. Hay un marcado liderazgo del empleo formal. De los 120.000 empleos creados, lo que vemos es que 81.000 son empleos formales y solo 39.000 son informales. Y este liderazgo del empleo formal proviene fundamentalmente de la creación de empleo asalariado formal en el sector privado. Y por lo tanto, ahí claramente hay que reconocer el impacto positivo que ha tenido el IFE laboral, ¿cierto?, en lograr estimular empleos de mejor calidad. Y si antes vimos cómo bajó trimestre a trimestre el desempleo, ahora vemos lo mismo, pero cómo creció el empleo.
Fíjense, en primer trimestre del año pasado habían ocupadas 8.148.000 personas. Hubo un pequeño bache en la tendencia entre abril y junio. ¿Por qué? Porque ahí nuevamente llegaron las cuarentenas el año pasado, si se acuerdan. Bueno, junio-septiembre ya teníamos 8.345.000 ocupados y el empleo simplemente se disparó en el cuarto trimestre. 8.678.000, que es la cifra con que cerró el año pasado. Ahora, también es muy importante recordar que todavía faltan empleos por recuperar e incluso algunos creen que todavía la brecha laboral requiere de aún más empleos por sobre los que se necesitarían para simplemente llegar al nivel prepandemia. El total de ocupados llega a 8.678.000 personas, lo cual es cerca de 300.000 personas menos que en el empleo que teníamos antes de la pandemia, que era cerca de 9 millones. Sin embargo, en estos 2 años de pandemia, la población efectivamente en edad de trabajar ha seguido subiendo. De hecho, en términos proporcionales, deberíamos tener hoy día, de no haber habido pandemia, cerca de 9,4 millones de ocupados. Por tanto, considerando eso, la brecha de empleo que nos queda por cubrir es de aproximadamente 700.000 personas. Bueno, la persona que conoce mejor estos números entregados por el Instituto Nacional de Estadísticas es el subdirector técnico del organismo, Leonardo González, que está en contacto de Agenda Económica. Subdirector, gracias por estar en CNN Chile. Buenas tardes. Buenas tardes, Nicolás. Un gusto saludarte. Igualmente a usted. Bueno, nosotros revisamos los números generales, pero ¿cuál es la evaluación que hacen del INE respecto al informe que entregaron este lunes en la mañana? Bueno, Nicolás, como hacían revisión previamente, vemos que la tasa de desocupación del periodo, del trimestre móvil que acabamos de publicar, octubre, noviembre y diciembre de 2021, que cierra, ¿no es cierto?, el último trimestre móvil del año calendario 2021, nos encontramos con una tasa de desocupación del 7,2%, con una variación, una disminución en 12 meses de 3,1 puntos porcentuales. Hemos visto que sostenidamente la tasa de desocupación ha venido disminuyendo, anotando este 7,2%, y es la octava disminución anual consecutiva que observamos, ¿no es cierto?, a lo largo de toda la serie. Recordemos también que el peor periodo de desocupación lo vivimos, ¿no es cierto?, en el periodo mayo, junio, julio de 2020, y desde ese periodo hasta ahora la desocupación ha venido disminuyendo, pero también, que es importante, la tasa de participación, tanto la femenina como la de los hombres, y la tasa de ocupación ha venido aumentando, lo cual es una buena noticia. No obstante, todavía no se recupera a los periodos que teníamos pre-pandemia. La tasa de participación en el caso del total nacional para este trimestre móvil es de un 58,5%, la tasa de ocupación es de un 54,3%, y recordemos que los periodos previos a la pandemia, para el total nacional, la tasa de participación estaba por sobre el 60%, y la tasa de ocupación para el total nacional estaba cercano al 60%. Todavía queda un trecho todavía de recuperación, pero hemos venido que los indicadores del mercado del trabajo se han venido recuperando. Ahora, estos números están cuadrando más realmente con lo que pasa en el país, porque usted mencionaba cuál fue el desempleo durante lo peor de la pandemia, pero siempre se decía que esos números no reflejaban la magnitud real de la crisis, porque estaba la Ley de Protección del Empleo, entre otras medidas, que un poco disfrazaban el desempleo real. A veces, la cifra que entregaba el INE, los analistas decían que en verdad era el triple. Ahora, este 7,2% es bastante más fidedigno con lo que realmente está pasando en el país. Ahí, Nicolás, lo que ocurrió en el peor periodo de la pandemia, que llegamos a una tasa de desocupación del 13,1%, pero además con una tasa de ocupación del 45% y una tasa de participación del 51,8%. Esto recordemos para el trimestre móvil de mayo, junio, julio 2020. Lo que ocurrió es que hubo mucha gente que salió del mercado del trabajo. Entonces, de alguna manera, la presión que existía sobre el mercado del trabajo se redujo, dado que mucha gente dejó de buscar trabajo, dejó de buscar una ocupación en el peor periodo de la pandemia. Entonces, por eso muchos analistas decían que la tasa podría ser mayor. De hecho, nosotros con los análisis que hacemos de la
la tasa de la fuerza de trabajo potencial, que es tomar, ¿no es cierto?, la tasa de desocupación y incorporar a aquellos desocupados más los iniciadores disponibles, y la fuerza potencial, que son aquellos inactivos que estarían disponibles para trabajar pero no buscaron, y aquellos inactivos que buscaron pero no están disponibles para trabajar. Vimos también que llegamos a porcentajes elevados. Hoy en día esa fuerza de trabajo potencial está en el 15,3%, pero en el peor periodo de la pandemia estaba por sobre el 30%. Entonces, de alguna manera, la presión también sobre el mercado del trabajo ha venido disminuyendo. Hemos visto sostenidamente que hay personas que han retornado de la inactividad, ¿no es cierto?, a la fuerza del trabajo, al mercado del trabajo, pero todavía queda espacio porque se sigan sumando personas al mercado del trabajo. Subdirector, el hecho de que 2 de cada 3 empleos que se crearon en el último trimestre hayan sido formales es una excelente noticia. Ahora, ¿es algo que se pueda ir repitiendo en el futuro cercano? Esto tiene mucho que ver con qué hemos venido recuperando, cuál es el empleo que se ha venido recuperando. Y cuando uno mira indicadores de formalidad y de informalidad del trabajo, efectivamente, según esta ocupación, el mayor aumento de ocupados, ¿no es cierto?, ha sido en el sector formal en términos de crecimiento acumulado, ¿ya? Pero en términos relativos, vale decir, respecto a su propia población, ha crecido más en términos interanuales el sector informal, el empleo informal, ¿ya? Este aumento, esta variación del 8,1%, si uno la desagrega entre formales e informales, es explicada en un 4,5 puntos porcentuales por el empleo formal y 3,6% en términos del empleo informal. Entonces, quien se ha venido recuperando más rápido es el empleo informal, pero en términos de número agregado son mayores, ¿no es cierto?, las personas con empleo formal, y es lo que observamos, ¿no es cierto?, como en términos de incidencia, de lo que explica, ¿no es cierto?, esta variación y esta creación de empleo, esta recuperación de empleo. Subdirector, mi última pregunta porque se nos acaba el tiempo. ¿Tienen algunos datos ya respecto a cómo ha sido el verano para la creación de puestos de trabajo, que quizás pueda adelantarnos lo que nos informe el INE en un mes más? La verdad, Nicolás, que esos son datos que estamos todavía recolectando del próximo periodo. En términos generales, el comportamiento es impredecible en términos está muy ligado a lo que vaya a ocurrir con la pandemia. La pandemia, desde luego, aparece como una amenaza a las tendencias que hemos observado hasta ahora. La recuperación de empleo va a depender de qué va a pasar con eventuales restricciones de movilidad, cuál va a ser el impacto, ¿no es cierto?, en la vida social y económica. Pero a priori, y sin la evidencia, no es posible determinar cuál será la evolución de la pandemia, las medidas que se tengan que adoptar y, por lo tanto, el impacto que eventualmente pueda tener en los distintos sectores de empleo. Lo que sí hemos observado que cuando existen, ¿no es cierto?, mayores restricciones a la movilidad, los sectores económicos que mayor se han impactado, ¿no es cierto?, por estas restricciones son construcción, comercio y alojamiento y servicios de comida, que son sectores que están altamente en los últimos 2, ¿no es cierto?, ligados con las actividades características del turismo. Entonces, va a depender de cómo siga evolucionando la pandemia, qué vaya a pasar, ¿no es cierto?, con las restricciones, lo que pueda ocurrir, ¿no es cierto?, en los próximos meses con esta recuperación y con el eventual impacto que tenga en cada uno de estos sectores. Leonardo González, subdirector del INE, gracias por estar en Agenda Económica. Muchas gracias, Nicolás, que estés muy bien. Igualmente. Hacemos una pausa y al regreso les cuento cuáles son las proyecciones de mercado para el IMASEC de diciembre que vamos a conocer este martes, y también a cuánto subió la deuda pública de Chile durante 2021. Ya volvemos. Mañana martes a las 8:30 de la mañana, el Banco Central publica el IMASEC de diciembre. Y como siempre, el Instituto Nacional de Estadísticas informa el día antes cómo estuvieron los sectores productivos del mes respectivo. En este caso de diciembre, donde se adelanta que comienza una leve desaceleración en el país, algo que sabemos se va a profundizar durante más adelante en 2022. Pasemos a revisar los sectores productivos de diciembre, medidos a través de la producción industrial. Como vemos en la gráfica, la producción en general, la industrial,
subió 1,7%. ¿Por qué ponemos entre paréntesis el 0,8%? Es la caída respecto a noviembre, es decir, hay una desaceleración. Por ejemplo, electricidad, gas y agua creció 3,7%, pero cae respecto a noviembre un punto. De la misma forma, las manufacturas crecen 2,3%, pero caen respecto al mes anterior 2,7%. Sube la producción minera y es la única que sube respecto al mes anterior. El comercio sigue impulsando 12,9%, pero menos que noviembre, 0,7 puntos. Como es diciembre, vamos a ver ahora cómo cierra el año todos esos indicadores. También los mismos sectores económicos, pero esto es respecto 2021 completo. El comercio lidera por lejos la actividad creciendo 20,7%. Le siguen las manufacturas con un 5,2%, electricidad, gas y agua con un 3,5%, mientras que la producción minera cae durante 2021 1,3%. En conjunto, la producción industrial, que agrupa los tres indicadores anteriores, crece 2,2% y ya sabemos que el año va a terminar más o menos creciendo en 12%. De hecho, eso es lo que proyectan distintos equipos de mercado luego de analizar los números de diciembre. Vamos a ver lo que opinan distintos equipos de análisis. Partiendo por Banchile Inversiones, que proyecta, por ejemplo, que el IMASEC de diciembre va a crecer en torno a 2 dígitos. Ahí lo vemos. Estiman que el crecimiento anual para el último mes del año pasado registraría más o menos 12%. Y ellos creen que cerrando 2021 el PIB del país también crecería 12,2%. Veamos lo que opinan en Security. Ellos creen que los indicadores muestran cierta moderación hacia el cierre del año. Por eso creen un IMASEC algo más bajo, de todas maneras muy alto, 10%. Y creen que respecto 2021, respecto a 2020, también se suman a que crecería la economía 12%. Finalmente vemos la proyección de Copeuch, que señalan ellos. Se cuadran junto a la encuesta de expectativas económicas, la última que se publicó a principios de enero. Creen que el IMASEC de diciembre estará en torno a 11,5%. De todas maneras, el PIB del país crecería un poquito más que eso, 12%. Y entonces eso es lo que vemos como corolario de todas estas proyecciones. Que el IMASEC de diciembre, que conoceremos mañana temprano, sería en torno a 10-11% anual y que con eso Chile completo habría crecido en 2021 12%. Seguimos hablando de proyecciones porque el Fondo Monetario Internacional estima que nuestro país crecerá este año 1,9%. El organismo así rebaja las proyecciones respecto a las que hizo en octubre, cuando esperaba un alza de 2,5% para este ejercicio. Este panorama para la economía nacional también se mantendría en 2023, ya que el FMI igualmente repite la misma proyección, 1,9%. En ambos años, según el organismo, nuestra actividad será menor al escenario latinoamericano, donde espera que el PIB regional sea de 2,4% este año y que haya un crecimiento de 2,6% el próximo. Hablamos ahora de números fiscales porque el Ministerio de Hacienda comunicó una buena noticia, que el déficit efectivo de este año para el gasto público fue menor al que se había proyectado inicialmente. Vemos lo que publicó por Twitter el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, lo tenemos en pantalla. Habla de buenas noticias para las finanzas públicas. Se cierra 2021 con un déficit menor. Será de 7,6% del PIB, menor a lo que se estimaba anteriormente, que es 8,3%. ¿Cuáles fueron las razones? Los mayores ingresos producto del crecimiento económico de los últimos meses, que va de la mano con un impulso fiscal y monetario que permitieron este crecimiento. Y el ministro de Hacienda también da más detalles respecto a cómo cierra el ejercicio presupuestario de este año. Veamos también lo que publicó el secretario de Estado. El mejor crecimiento permitió recaudar más ingresos por 2.800 millones de dólares por sobre lo proyectado en el último informe de finanzas públicas. Así, como lo veíamos anteriormente, el cierre de 2021 resultó mejor de lo previsto, con un déficit de 7,6%, que, como yo les decía, es menor del 8,3% que se había estimado anteriormente. Y de la misma forma, la Dirección de Presupuestos informó el cierre del ejercicio fiscal de 2021. Pasamos a revisar números que complementan
complementan con lo que mencionaba el ministro de Hacienda por Twitter. ¿Qué es lo que dijo la DIPRES? Los ingresos fiscales subieron 37,8% en 2021, mucho respecto obviamente a un 2020 que sabemos fue de crisis y por lo tanto la baja base de comparación era lógica. ¿Qué es lo que dijo la DIPRES también? Que la recaudación a través de impuestos subió 34,1% y aquí influyó mucho el IVA, cuya recaudación subió 36,6%, muy importante porque el IVA es por lejos el mayor ítem que recauda en nuestro país. De la misma forma, si subió la recaudación, también subió el gasto público, 33,2%, donde sabemos que las ayudas estatales tuvieron gran relevancia. Y si bien los ingresos subieron más que el gasto público, de todas maneras, esto no permitió que se revirtiera el fenómeno que hemos visto hace mucho tiempo y lo tenemos en la última línea. La deuda pública actualmente en nuestro país es de 36% del PIB y es un indicador que va a seguir subiendo en los próximos años, pero hay que hacer que suba lo menos posible. Cambiamos de tema y como se lo mostramos el viernes en Agenda Económica y lo analizamos este lunes en la mañana, la rentabilidad de los multifondos que administran las AFP en enero no estuvo bien. Cayeron 4 de los 5 multifondos y el único que subió fue el Fondo E, aproximadamente 0,82%. En Agenda Económica AM, el gerente general del Centro de Estudios CIEDES explicó las razones de por qué cayó fuertemente el Fondo A, el Fondo B y también el C, cayó algo el D, y también por qué subió levemente el fondo más conservador. Los fondos de mayor riesgo invierten en instrumentos de renta variable, principalmente en el extranjero. Una de las razones por las cuales uno podría explicar esta caída en los rendimientos de estos índices internacionales tiene que ver con el avance de Omicron, el aumento del número de contagios, el conflicto también en Europa entre Rusia y Ucrania, las restricciones también que aparecen en China, el efecto todavía de Evergrande, etc. Esto en Chile además ha afectado fuertemente por la caída del tipo de cambio. Vimos que durante enero, producto de el discurso mucho más moderado del gobierno, lo que hemos visto es una reducción de la incertidumbre y por lo tanto una apreciación del peso, y eso significó entonces una caída de más del 5% que le pega fuerte en realidad a los fondos más riesgosos como el A o el B. El fondo E nuevamente nos sorprende y es el único fondo que durante enero está logrando una rentabilidad positiva bastante acotada del 0,82% y esto responde básicamente a una caída en las tasas de interés de largo plazo principalmente. Como vimos anteriormente, la caída en el Fondo A durante enero tuvo dentro de sus factores la baja del dólar. Bueno, este fenómeno se repitió este lunes, ya que cayó más de 10 pesos cerrando en 801. Por lo tanto, este fenómeno podría repetirse y a veces en economía las cosas que son malas por un lado son buenas por otro, porque que caiga el dólar también reduce las presiones inflacionarias. Y lo último que les contamos en la agenda de este lunes es que ENAP, la empresa nacional del petróleo, alcanzó una utilidad de 141 millones de dólares el año pasado, revirtiendo las pérdidas de 90 millones del ejercicio anterior. Y según explicaron desde la compañía, esta cifra se debe a una mejora de los márgenes, incorporación de tecnología digital y también efectividad del plan de eficiencia, productividad, ahorro y control de inversiones, un plan que se puso puesto en marcha en 2018. Por su parte, el volumen de las ventas registradas ya registraron niveles prepandemia durante el último trimestre y que una demanda que venía contraída a principios de año y que empezó a recuperarse en el segundo semestre, obviamente junto a la apertura de la actividad económica. Con esta información entonces terminamos la agenda económica de este lunes. Sean con nosotros acá en CNN Chile.